Después de varios años de trabajo, Caravaggio pasó de una ciudad a otra sirviendo a varios señores importantes. Es una persona trabajadora, pero a la vez orgullosa, terca y siempre dispuesta a participar en una discusión o a enfrascarse en una pelea, por lo que es difícil llevarse bien con él. Floris Claes van Dyck. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les habla José Bautista, artista plástico y presidente de la Asociación Culturarte. Os damos la bienvenida y las gracias por la asistencia a la edición número 33 de la tertulia de arte y cultura Culturarte, desde Bibliocafé en Valencia, España, por primera vez. Hoy vamos a hablar con vosotros sobre Caravaggio y para ello tenemos a unos amigos y tertulianos que ya han participado, que vamos a pasar rápidamente a presentaros. En primer lugar, os presentaré al nuevo de esta noche, que es, por mi izquierda, Ferran Codonyer, pintor, que ha participado como oyente en alguna tertulia anterior y que en esta ocasión pues, se estrena con nosotros como tertuliano en la mesa directamente. Él ha realizado una actividad artística muy intensa y ahora le preguntamos, para empezar, ¿qué nos cuenta exactamente de la actividad artística que lleva actualmente? Pues desde hace como 3 años me he metido un poco a fondo en el tema del arte digital. Entonces, claro, cuando ahora aparece en el currículum pintor, siempre digo, perdón. Pues bueno, con el tema de las redes sociales y mucha gente ha encontrado herramientas nuevas, pues se está creando un gran grupo global, que es muy interesante, donde la gente está empezando a desarrollar propuestas plásticas con soporte meramente digital. O sea, han eliminado lo que es el soporte físico. Suele ser gente muy joven y es gente muy interesante. Entonces, no sé, llevo unas 3.000 horas en este proyecto y me estoy desligando un poco de la pintura con soporte. Cuando José Bautista me invitó a hablar de Caravaggio, es que justamente estaba trabajando digitalizando a Caravaggio, deconstruyendo su obra, entonces me pareció muy interesante participar en este coloquio. Y nada, un pintor digital. Muy bien, pues bienvenido a la tertulia. Tenemos también por parte de mi derecha a Pepe Ibas, pintor y profesor, socio de Culturarte. Y te tengo que preguntar que por qué te interesó Caravaggio desde hace ya mucho tiempo y sigues con él todavía. Bueno, a mí me interesó Caravaggio porque creo que era como la antítesis del pintor más importante en mi vida y supongo que en la vida de muchos otros pintores, que es Velázquez, ¿no? La trayectoria es justo la contraria. Y su pintura también es bastante antagónica a la de Velázquez, ¿no? El caso es que varios hechos o varios libros que cayeron en mis manos pues me motivaron a estudiarlo y a trabajarlo un poquito, y la verdad es que me entusiasmó. La vida de este hombre es espectacular. Vale la pena conocerla porque la verdad es que es muy apasionante. Efectivamente, eso es lo que vamos a hacer esta tarde, y para ello tenemos también a Jesús Manuel Moreno, pintor y profesor de comunicación visual, a mi izquierda, vocal de la asociación, y también pues le pregunto para empezar ¿qué nos puede enseñar Caravaggio en estos momentos? Bueno, pues así dicho en pocas palabras, nos puede enseñar qué es la pintura de verdad, o al revés, que es la verdad en la pintura. A mí es el artista que me parece, de los artistas clásicos occidentales, el que más verdad nos parece hoy, ¿no? Y eso pues tiene mucho que decir, porque hubo muchísimos pintores que siguieron su tendencia, con lo que le arranca. Cuando él nació, cuando él empieza a pintar, pues hay muchos artistas excelentes en Roma,
y en cambio eclipsa absolutamente todo lo que ocurre allí. Muy bien, muchas gracias. Pues también deciros que tenemos con nosotros a una fotógrafa invitada para cubrir el evento, que es Estefanía Burchés. Vamos a introducir ya el tema sin más preámbulos, que sería, vamos a hablar mucho sobre Caravaggio y vamos a salvar una cuestión para introducirnos a nivel un poco anecdótico ya en lo que es su vida. Y dice que, salvo en sus principios, Caravaggio produjo mayoritariamente pinturas religiosas. Sin embargo, a menudo escandalizaba y sus lienzos eran rechazados por sus clientes. Dos de los reproches habituales eran el realismo de sus figuras religiosas, rozando el naturalismo temprano, así como la elección de sus modelos entre la gente de más baja condición. En lugar de buscar bellas figuras etéreas para representar los actos y personajes de la Biblia, Caravaggio prefería escoger a sus modelos de entre el pueblo. Prostitutas, chicos de la calle o mendigos posaron a menudo para los personajes de sus cuadros. Es decir, que es un pintor muy especial, como han dicho antes mis compañeros. Muere con 36 años, tiene una vida muy corta. Estamos hablando del año 1610, cuando muere, y nace el 29 de septiembre de 1571 en Milán. Su nombre, Michelangelo Merisi de Caravaggio, lo obtiene del pueblo donde, refugiados por la peste de Milán, pues van a vivir su familia, y de ahí toma el nombre de esa ciudad, Caravaggio, que no es un apellido, sino que es el nombre de la ciudad italiana donde vivieron durante una temporada. Bien, pues planteado esta cuestión de que es un pintor muy controvertido históricamente, pero a su vez, como ha dicho José Manuel, es un pintor que ha dejado huella absolutamente en la historia del arte, porque ha influido de manera muy importante a otros tantos pintores que son más conocidos quizás por el público que el público Caravaggio, pues por ejemplo como Velázquez, Rivera y muchos otros que iremos nombrando a lo largo de la tertulia. La característica de este pintor, que como digo, solamente tiene 36 años de vida, y que durante esa etapa, pues yo realmente no acabo de acertar realmente cómo es capaz de pintar esos cuadros con esas composiciones de figuras tan complejas y con ese estudio de la anatomía, pues casi que nos recuerda mucho a Leonardo en ese sentido, porque él de hecho conoció a Leonardo, y bueno, pues no deja de ser sorprendente este pintor, y que todavía está en nuestras mentes toda esta magia, y que a veces poco conocido, aunque hay una serie de libros aquí que tenemos sobre Caravaggio que se han publicado, y películas que se han hecho también, ¿no? ¿Quieres decir algo, Fran? Sí, me he acordado, quería establecer un poquito el perfil sociológico de lo que era un pintor en esa época, ¿no? Porque ahora tenemos una idea del pintor que es un artesano prácticamente, que trabaja en sus casas con óleos que compra en la época de Caravaggio. Ser maestro, que llegó a ser maestro muy joven, era como ser Spielberg, ¿eh? No había foto. El que quería una imagen tenía que comprarla o adquirirla en un artesano experto que se la hiciera. Entonces, un pintor era un semidios. O sea, digamos, el pintor divino se extrae del Renacimiento, se arrastra todo el barroco y se muere con los impresionistas, ¿no? Pero esa divinidad también resultaba que era una factoría. O sea, Caravaggio era un tipo que a sus 20 y pico de años era un director con, yo no sé, unas 300 personas a su cargo, con unos jefes muy pesados, que eran los papas, el clero, con muchos recursos a su alcance, un cuartito de bermellón en esa época, creo que leí hace poco que valía como 80 veces el salario del chaval que lo vendía en la tienda. O sea, estábamos hablando de una tecnología muy importante que era la pintura, y Caravaggio, su maestro era Tiziano, que también me coinciden mal las fechas, no sé si convivieron 4 años, pero claro, convivían por medio de los talleres. O sea, la escuela de Tiziano, a Caravaggio aprende en esa escuela, pero bueno, con Tiziano la verdad es que viviría 2 años o 3, pues nació por lo que has dicho, y Caravaggio se murió 5 años después de que naciera. Pero un tipo, también hemos hablado de su controversia. Imaginarse un chaval, pues sería como un futbolista ahora, un chaval de 22 años que tiene todo lo que quiere,
que además ha vivido en la tribu, porque él venía de una zona rural, no sé, el perfil sociológico de Caravaggio a mí me ha interesado mucho, ¿no? Sí, casi más que su pintura a veces. Y luego, claro, convive con Lutero. Estamos en plena reforma de la Iglesia Católica, el mundo se está viniendo abajo como se conocía en esa época y empieza a haber una especie de tendencia al humanismo bestial, a la persona, ¿no? Porque si os acordáis un poco de Tiziano, era, sí, mucho ballet, unas composiciones tremendas, pero ves los rostros y son de calendario. Y Caravaggio, cada rostro estaba trabajadísimo, incluso algunos rostros parece que están aislados haciendo la acción que hacen. No sé, a mí es algo que, ubicándolo sociológicamente, creo que entendí un poco la película esta que hicieron sobre su vida. Es un desmadrón. La de Caravaggio, la vi hace poco. Entendí que una persona tan joven, con tanta responsabilidad, con tanto poder a su lado y con tanta presión social, pues por algún lado explotó, ¿no? Pues, era un poco la tesis. Sí, bueno, es un pintor que tiene una serie de riñas, incluso se le da por muerto en una época determinada. También se habla de que si era homosexual, hay unas tesis determinadas en ese sentido, pero hay muchos temas. Bueno, vamos a ver, esto... Caravaggio en realidad no conocía a Tiziano. Es Petersano el que conoció a Tiziano. Petersano es el que fue maestro de Caravaggio en Milán. Caravaggio nace en Caravaggio y es hijo de un tal Fermo, que se ve que era albañil o maestro de la forma o de albañiles, de los Colonna, que los Colonna eran la familia más importante de Milán. Entonces él, bueno, pues se cría un poco bajo la tutela de la familia y hace mucha amistad con Constanza Colonna, que es una de las herederas del hombre este, ¿no? El caso es que durante toda su vida le va sacando de todos los follones y de todos los huertos esta tal Constanza Colonna. Yo diría que has empezado dando una especie o dando unas pinceladas sobre la personalidad de Caravaggio. Yo apuntaría que Caravaggio, así como la otra vez rompí un poco la tertulia con Velázquez, con el tema de que era un enchufado, yo aquí diría que Caravaggio es una mala persona. Caravaggio es lo que llamaríamos ahora mismo un cabrón, con todas las letras. De hecho, Caravaggio se trabaja a las furcias, pero se las trabaja, vamos, que les cobra, etcétera, etcétera. Y les cobra, claro. O sea, es el chulo, es un chulo, las pinta, las retrata, pero las chulea, él las chulea, en Roma las chulea. Y bueno, pues esto es un hombre que se acostumbra a una vida de pendenciero, está continuamente de peleas. Él pintaba durante una semana y las otras 3 semanas del mes se las pasaba jugando en la taberna a los dados o a la pelota, como era una especie de tenis, en los campos que había por ahí, por el campo de Marcio, en Roma. De hecho, esto tuvo muchas peleas y muchas broncas, y en una de esas peleas mata a un tal Ranuncio Tomasoni. Lo mata, pero lo mata de una forma muy cruel, ¿no? O sea, le pincha en la femoral, con lo cual se desangra. Él llega vivo a lo que puede ser las primeras curas, pero muere salen heridos varios, y entonces es cuando él tiene que abandonar Roma, en fin, todo el jaleo, ¿no? Pero de todas maneras, aunque sea un chulo y sea una mala persona, esto se puede decir que es un pintor profundamente católico y arraigado en la espiritualidad contemporánea de la Contrarreforma. O sea, a Caravaggio lo hace la Contrarreforma, lo hace el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es lo que le hace, ¿no? Y gracias un poco a eso, a la Contrarreforma, pues se pintó como se pintó, y se dio ese giro y apareció una figura tan importante como la de Caravaggio. Bueno, pues
En fin, su vida es espectacular, porque es espectacular. No es para hacer una película, es para hacer una serie completa, aunque vivió muy poco tiempo. Yo tampoco quiero aquí... Muy bien, de acuerdo. Sí, estamos más o menos para situar a nuestros oyentes dando un repaso de la biografía de Caravaggio para luego hablar ya más sobre su proyección como artista. Para esto, pues podemos decir que tenemos los primeros años, donde durante los 19 primeros años, pues es cuando se dedica ya incluso a realizar, bueno, no solamente los primeros, sino evidentemente a partir pues, de su adolescencia, es cuando empieza a pintar a partir de ser pupilo de Tiziano, según consta en algunos sitios. Él aquí en otros temas habla de su nacimiento en Milán. Entonces yo Es en Caravaggio. Nace en Caravaggio y se cría en Milán. Se cría en Milán porque efectivamente hay una peste, muere, o sea, y los padres de Caravaggio se lo llevan a Milán un poco rescatándolo de la peste que hay en la zona esa de Caravaggio. Pero él nace en Caravaggio. Y por eso coge el nombre de Caravaggio, ¿no? Sí, el padre era marqués de Caravaggio, era arquitecto y decorador, pone aquí. ¿No? Era un albañil, pero claro, en aquella época un albañil, un paleta bueno era una persona importante, un maestro de obras, como si dijéramos, y estaba al cargo o sea, era como una especie de mayordomo también del Colonna, del señor de Caravaggio, de la familia importante de ahí. Sí, en Milán es donde conoce precisamente la última cena de Leonardo da Vinci y a partir de ahí precisamente él capta esa simplicidad y la atención al detalle naturalista que justamente es lo que le da el éxito en su pintura, porque hasta ese momento prácticamente no hay nadie que pueda reflejar con tanta claridad lo que es la figura humana, con ese movimiento. Vemos por ejemplo, en 1601 la crucifixión de San Pedro, donde es una crucifixión en aspa del cuadro y hay un movimiento de las figuras espectacular, con un detalle tremendo. A partir de los 19 años de edad se va a Roma y está ahí 8 años, donde pues desarrolla absolutamente todo su arte, que naturalmente pues empieza a ser reflejado por diferentes encargos de diferentes estancias de la Iglesia, ¿no? Y a partir de ahí empieza en Roma su relación con la Iglesia y esa relación con la Iglesia le lleva precisamente a realizar esas pinturas religiosas. Pero precisamente en algunos autores, no sé exactamente si en otros libros, si lo podéis decir vosotros, incide mucho sobre el aspecto que tenía Caravaggio de reflejar a esos santos y a esos iconos de la Iglesia de una manera un poco distinta de lo que se había hecho hasta ese momento. Esto es un aspecto interesante también. Bueno, no podemos pasar por alto que el aprendizaje de Caravaggio no se hace con artistas importantes, bueno, en aquel momento quizás lo fuera, pero hay un artista de segunda línea, que es el Caballero del Pino, que es quien realmente le introduce en la observación del natural, en dibujar la cestita, esa primera que conocemos, muy detallada, con los perfiles muy bien dibujados, donde están unas hojas de parra, uvas, manzanas, etcétera, ¿no? Este hombre pinta algún cuadro que se conoce, porque se conoce muy poquita obra de él, que sorprende por también la verdad de su naturalidad, digamos, de la visión, que nos da una sensación de mucha realidad, mucha naturalidad, como si estuviese viendo una escena viviente, ¿no?, que dicen los franceses, ¿no? Bueno, pero de hecho me parece que él mismo, su maestro, le hace un retrato al joven Caravaggio al pastel. Y eso que pasa, de esos maestros que quedan ahí, pero que dejan la gran impronta en una persona que tiene un gran valer, ¿no?, que es el caso de Merisi, nuestro Caravaggio. Y Caravaggio, se ha dicho aquí que
que va un poco a la zaga de la Reforma Católica. Yo creo que un poco ocurre una cosa curiosa, y es que, aunque estaban claros los objetivos de la Reforma Católica, pero no sabían cómo se iba a visualizar aquello. Digamos, los clérigos no eran especialistas en arte y no sabían. Ellos sabían que de alguna forma había que humanizar la religión, hacerla muy cercana, que la gente entendiera, ¿no?, las cosas que se querían decir, pero no sabían cómo se iba a hacer, cómo se iba a resolver. Eso ocurrió en el siglo XVI, ahora llega Caravaggio y les dice cómo se tiene que hacer, ¿no? En un principio choca frontalmente con la mentalidad de estos mismos clérigos que han planteado esta reforma profunda de las costumbres del clero, de las costumbres del pueblo católico, etcétera, ¿no? Porque claro, la reforma protestante, que es la auténtica contrarreforma, es la que de alguna forma quiere, escandalizada por la situación en que viven muchos clérigos y que los cristianos del momento no dan ejemplo, etcétera, 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 pues entonces deciden romper con la Iglesia de Roma y hacer una especie de iglesia al margen. Entre otras cosas, destruyendo toda la iconografía que había, muchísimas obras de arte. Si os pasáis por alguna de las ciudades de la Reforma, veréis que se han convertido las catedrales en bibliotecas, como la de Ámsterdam, o que se han convertido sencillamente en espacios para dar conciertos. En algunas iglesias hacen exposiciones, pero los muros están enteramente vacíos porque sacaron las obras a las plazas y las quemaron literalmente, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica tenía muy claro que era muy importante que la iconografía se mostrara bien y explicara bien lo que quería decir. Entonces Caravaggio precisamente llega en este momento diciendo cómo se tiene que decir. Y en un primer momento, claro, choca. ¿Por qué? ¿Por qué choca? Pues porque estaban acostumbrados a las imágenes de Guido Reni, por ejemplo, que era magnífico, yo creo que era el mejor pintor romano del momento, pero claro, con una visión de la espiritualidad un poco angelical, ¿no? Los santos flotaban, como hacía Vicente Carduccio, ¿no? San Francisco Carduccio, que vino a España y se puede considerar un pintor español. Bueno, pues este hombre tiene un cuadro que es San Francisco de Asís, encontrándose con Jesucristo, está literalmente levitando a San Francisco de Asís, ¿no? Una visión que luego pues no da la realidad de quién era San Francisco, ¿no? Entonces Caravaggio pone a todos los santos en el suelo y sin más descalzos pues tienen las uñas sucias. Sí. Y entonces, claro, en un principio tiene que chocar, ¿no? Es natural que chocara, ¿no? Pero acaba casi enseguida, ¿no?, convenciendo a todo el mundo que ese es el camino. De hecho, los artistas que le siguen pues pueden contarse, no sé si por cientos, no sé cuántos, ¿no? Artistas que le siguen y que pintan pues para la Iglesia Católica. O sea, podéis ir por cualquier iglesia católica que sea del siglo XVII, que haya pasado a través del siglo XVII, seguro que veis alguna obra que hace alguna referencia a Caravaggio, ¿no? En Valencia tenemos a Espinosa, que es magníficamente caravaggiano, porque Rivera no estuvo en Valencia, Rivera se fue a Italia, a Nápoles y todo eso, pero aquí estaba Espinosa, los Ribalta también, por supuesto, pero los Ribalta es un caso pre-Caravaggio, del que podríamos hablar en otro momento. Entonces, se hacen copias además de Caravaggio a diestro y siniestro, que van a viajar por toda Europa, y de esto me gustaría hablar luego en otro momento, sobre el tema de las copias. Yo podría... Sí, ¿sobre algo? Sí, insistía un poco sobre la idea de taller y luego sobre la idea de la tecnología de la pintura, ¿no? Los que hemos estado por ahí nos han enseñado procedimientos y nos hemos ido dando cuenta de que el avance en la forma de trabajar ahorra coste, te haces más productivo. Caravaggio es el que sintetiza el óleo. Hasta su maestro, bueno, sus talleres maestros, estos tonteaban todavía entre el temple, al fresco, cuando además todo esto es holandés, alemán. Inventan el óleo, se hacía y duraba una semana, pero es que el fresco con huevo duraba un día. Y claro, necesitabas un ejército de gente solo para preparártelas. Entonces Caravaggio, manteniendo con la idea de taller, aparte de una iconografía bestial, o sea, ¿por qué se ha copiado tanto Caravaggio? Es fácil de copiar. He visto cosas de Caravaggio, de copias, al final copiaban la última copia y decían, si no se parece
a Caravaggio. O sea, su identidad es tan fuerte porque el tío sintetiza una técnica, y el sintetizar una técnica en aquella época es mucho poder. Es como ahora, pues, mi coche ya no va a gasolina, va a agua. Entonces todo este cambio que se cristaliza en el barroco, que es el renacimiento, más luego el cambio que ya hemos hablado mucho, que supuso una época de ruptura bestial, y yo siempre me voy hacia el pop, porque muere joven y deja un bonito cadáver, es lo que hizo Caravaggio. Entonces siempre me recuerda al Warhol, a Marilyn Monroe, a este, ¿cómo se llamaba? A James Dean. O sea, es una figura que si la estudiamos un poco y vemos un poco su iconografía y lo que refleja, es una figura, introduzco el tema pop, sí, lo dejo ahí. No, muy interesante este salto en el tiempo a la iconografía pop, pero de momento seguimos con la biografía, los primeros años de Caravaggio. Estamos en Roma, ¿no? ¿O queréis decir algo más tú en ese sentido? Sobre la biografía, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, perdón, Me gustaría, hay un personaje muy importante en la vida de Caravaggio que le influyó, aunque él era bastante niño en aquella época, y es San Carlos Borromeo. La peste esta que se origina en Caravaggio pasa a Milán. Entonces en Milán hay miles y miles de muertos, en fin. Y el arzobispo de Milán, que era Carlos Borromeo, pues tiene como una especie de crisis de fe y deja su palacio, se quita todos sus vestidos, coge las cortinas y se dedica a vestir a los mendigos y a los pobres, y pone su palacio un poco al servicio de todo lo que estaba pasando allí, ¿no? Bueno, es importante porque es un poco la mentalidad de San Carlos Borromeo la que un poco va a inspirar a Caravaggio en sus personajes y en su drama interior. Luego, siguiendo un poco con la biografía, él se va a Roma y al principio Caravaggio está pintando, se mete en un estudio con un pintor, un pintor que un poco que lo explota, que es el que le hace pintar retratos, fundamentalmente retratos, copiar retratos y más retratos, de los que desafortunadamente no hemos conservado ninguno, pero se sabe que estuvo copiando muchos retratos y vendiéndolos muy mal. Pero el que un poco lo saca de ahí es Antonio María del Monte, que es un arzobispo de Roma, un monseñor, que tiene un palacio que es el Palacio Madame, y lo acoge en su palacio y empieza a pintar allí en el palacio de Antonio María del Monte. Como este arzobispo le gustaba mucho el tema de la música, pues le hace pintar algunos óleos que son las famosas pinturas de los músicos, etcétera, ¿no? Bien, él está una temporada con este hombre, con el Antonio María del Monte, y le van empezando a llegar encargos, etcétera, ¿no? Lo más increíble de Caravaggio en esa época es que Caravaggio va avanzando en sus modelos según él mismo avanza en edad. O sea, él al principio pinta jóvenes que son o ayudantes suyos o pintores amigos suyos o gente conocida suya, pero que él tiene a lo mejor 20 años, 21, pero a medida que él va avanzando, sus personajes se van deteriorando también, Entonces va pintando gente ya más adusta, más hecha, etcétera. Luego otra cosa muy interesante es que Caravaggio no es un pintor de escenarios, de grandes escenarios, sino que él comprime su composición de tal forma que todos los personajes están como embutidos dentro de una caja, ¿no? Y esto en
en la vocación de San Mateo, pues él introduce una venta, una fonda, una tasca que era un poco donde él pasaba casi todo el día, porque él estaba todo el día de juerga y de historia, ¿no? Pues la tasca, que parece ser que se llamaba la Taberna del Moro, pues él la utiliza un poco para ese cuadro, o sea, lo lleva todo a su pintura, en sus propias vivencias las lleva a su pintura. Otra cosa interesante es que cuando pinta la muerte de la Virgen, es un cuadro que está en el Louvre, y está en el Louvre gracias a Rubens, porque Rubens, lo desecha absolutamente todo el mundo, lo pinta para una cofradía, pero esa cofradía, ese convento, lo rechaza. ¿Por qué? Pues porque la Virgen él ha utilizado a una prostituta que se había ahogado en la última subida del Tíber, y entonces la utiliza como modelo, ¿no? Entonces tiene el vientre hinchado, no, estaba ahogada y la utilizaron la utiliza como modelo. Luego, los únicos aditamentos que pone son unos cortinajes así rojos maravillosos detrás, pero sus fondos son siempre como si estuviera dentro de de una bodega, de un almacén o de alguna cosa de esa, ¿no? Hay otra historia bastante interesante en cuanto a su pintura, y es cuando le encargan el cuadro de San Mateo. El primer cuadro que pinta de San Mateo lo pinta como un anciano calvo, bastante feo, un poco degenerado, parece un chapero, ¿no? Una cosa horrorosa, ¿no? Con los pies descalzos, así cruzados, y que un ángel que parece una niña le está cogiendo la manita y le está como dirigiendo la escritura, ¿no? Que está escribiendo el Evangelio. Entonces aquello fue, los que le encargaron aquel cuadro pusieron el grito en el cielo, y lo rechazaron. No sé quién se lo quedó, no sé si fue el propio Antonio María del Monte, no sé, uno de los personajes de la curia se lo quedó, pero le hicieron pintar otro que es espectacular, que es una maravilla de cuadro. Y ese cuadro es una lástima, el primero de todos, porque se perdió durante la Segunda Guerra Mundial, en uno de los bombardeos se perdió. Solamente nos quedan fotografías en blanco y negro del cuadro ese. Y en fin, no quiero seguir porque... Lo seguiremos más adelante, tranquilamente, pero un poco con diferentes intervenciones. Yo aquí estoy leyendo que realmente en 1606 asesinó a un hombre, incluso, que yo creo que os he comentado antes, durante una reyerta, por lo que huyó a Roma, y las autoridades habían puesto precio a su cabeza. Huyó de Roma, y en ese sentido pues ya estaba en la decadencia en 1606, porque justamente su máximo apogeo fue en Roma durante 8 años, de 1592 a 1600. Ahí tenía de 19 años de edad hasta los 27. De esos 19 a 27 años, en Roma es cuando verdaderamente se desarrolla como una importante figura del arte, apoyado por la Iglesia, naturalmente, como hemos comentado, por el cardenal Francesco María del Monte, en Roma, que le protege, pero a la vez tiene muchas dudas por esta utilización de modelos que no son los ortodoxos de la pintura, y entonces ahí hay una cierta duda con respecto a si es el camino correcto que la Iglesia quiere retomar del protestantismo reinante en ese momento, y que es muy iconoclasta en ese sentido, y no admite figuras, y ahí quiere inventar una nueva manera de representar los mitos de la Iglesia. Pero estos mitos, efectivamente, tienen la suerte Caravaggio de encontrar el camino, como hemos comentado antes. No sabemos todavía por qué, pero
por qué nace este genio, pero la realidad es que encierra esas figuras, como comentaba Pepe, en unas cajas y utiliza sobre todo el claroscuro, que es un elemento no hemos comentado creo todavía en Caravaggio, pero que es sumamente característico. El claroscuro de Caravaggio es uno de los aspectos fundamentales de su pintura, con lo cual consigue un realismo pues mayor. De todas maneras, es un realismo, diríamos, un poco fácil, en el sentido de que oscurece los fondos y eso hace que resalten las figuras, iluminándolas pues especialmente. Es un recurso utilizado posteriormente en muchas otras pinturas, pero que Caravaggio lo utiliza prácticamente en todas las que se conocen, ¿no? Pues precisamente eso que acabas de decir es el gran error de todos sus seguidores. Creer que Caravaggio iluminaba unas pocas partes de las figuras, todo lo demás era un negro pardo, y eso se extendió, como he comentado antes, por ejemplo en el caso de Spinoza aquí en España, pero muchísima gente en Italia, y la causa de ello fue que los dos grandes encargos que tuvo en Roma, que fue hasta el año 1602, pues fue en San Luis de los Franceses, la capilla Contarelli, que precisamente es lo que Pepe decía de San Mateo. ¿Dónde está la figura de San Mateo inspirada por el ángel? Y luego a la derecha, bueno, primero a la izquierda, la vocación de San Mateo, el grandísimo cuadro, y a la derecha otro de dimensiones similares, que es el del martirio de San Mateo. Bueno, pues yo no los conocía antes de ir a ese proceso a conocerlos a Roma. Y la gran sorpresa que me llevé es que Caravaggio es exquisitamente sutil en las sombras, la manera de trabajar, todos los oscuros, no hay ningún negro, todos son colores, los brillos dentro de los negros. Por ejemplo, me estoy acordando ahora en el Louvre, la muerte de la Virgen, donde en plena sombra, en los más oscuros, se ve como un lebrillo o una palangana de cobre y se ve los brillos del cobre. Puedes apreciar que está allí en la sombra, en la oscuridad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba? Pues que estas capillas ahora están perfectamente iluminadas, con luces magníficas y adecuadas, que además te quitan todos los brillos y lo ves de maravilla, ¿no? Pero, bueno, se echan la moneda. Pero en aquel entonces se veían estos cuadros a la luz de velas. A la luz de velas pasaba eso, te daba la sensación, todavía como pasa en las ilustraciones, porque tú miras los libros y no se ve lo que yo veía allí, luego en Santa María del Popolo, que es el otro gran encargo que tiene, donde está la vocación de San Pablo y la crucifixión de San Pedro. Entonces, en de la crucifixión de San Pedro, en todas las ilustraciones, pues es que da esa sensación realmente de que todo el fondo es negro y no hay nada más, ¿no? Pero es que no es así. En el cuadro se aprecia, casi da la sensación de que puedes meter la mano por debajo de la cruz, ¿no? Es de una sutileza espectacular, ¿no? Que lógicamente quienes se asomaban a verlo con velas, a luz de la vela, no podían apreciarlo de ninguna forma, y eso dio lugar a lo que se llamó el tenebrismo. Pero es que resulta que Caravaggio no era tenebrista, porque aquí donde en la ilustración ves una cara negra o parda, o sea, esto se pasa de castaño oscuro, pero es que allí en el cuadro no es así. En el cuadro las zonas oscuras están perfectamente matizadas, tú puedes ver las arrugas dentro de la oscuridad de esto, ¿no? Eso fue de las grandes sorpresas que yo me llevé cuando fui a Roma, es proceso, ya digo, a ver las obras de este hombre, porque estas pinturas es muy raro que salgan de Roma. Las pinturas están en unas iglesias, empotradas en unas capillas, y entonces, precisamente, a partir del encargo sobre la historia de San Mateo, en la capilla Contarelli, es cuando se difunde toda su fama en toda Roma, ¿no? Incluso señores que ya habían pintado más que él, tenían una trayectoria estupenda y que incluso tenían más años, se hicieron caramachescos, digamos, ¿no? Porque realmente se dieron cuenta de que alguien había encendido una bombilla, ¿no? En ese contexto, y entonces se empezó a trabajar casi unánimemente
queriendo darle una sensación de naturalidad a las figuras, bien fueran santos o no fueran santos, pero que no iban volando ni flotando por las nubes, vaya. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres hacer algo? Sí, estaba por... Estaba reflexionando un tema, porque hemos repasado a Caravaggio, digamos, sociológicamente. Yo insisto un poco en la técnica, pero has lanzado tú una pregunta que a mí me ha interesado. ¿Qué lleva a una persona entre los 19 y los 30 años a hacer eso? A los 30 era medio tonto, estaba estudiando y estabas empezando, ¿no? Entonces, también hay un paralelismo, yo lo establecía entre su persona atormentada, buscando una especie de redención por el arte, ¿no? Y cómo eso hacía todo un periplo, pero claro, yo tengo todo desarrollado hacia el pop. Pero lanzo a esta pregunta que tú has hecho de por qué Caravaggio. Sí, tenemos claro, sociológicamente, un mundo de inflexión, estaba en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Técnicamente, creo que también. Vida corta, producción altísima y digamos, legado para las generaciones posteriores bestial. Y total era un crío, o sea, soy mucho mayor que él, y todavía sigo pensando de que lleva una persona a hacer eso, ¿no? Entonces tengo ¿Tu teoría? Mi teoría. Pues cuéntala. Vale, pues pienso que es un tipo de pueblo, o sea, él ha vivido el arte de la tribu. Además los italianos, yo he trabajado con ellos en las multinacionales y tienen otro carácter a nosotros, son del barrio, sí, del barrio, de la ciudad. Los florentinos, por ejemplo, se pelean por las carreras de caballo. Entonces, es gente muy arraigada a una zona muy pequeña, culturalmente, luego se expanden, hasta que llegan a ser europeos. Pues aquí ocurría algo así. O sea, él había vivido, Caravaggio, yo creo que la pasión del arte de la tribu, casi como los de Altamira, lo que daba identidad a un pueblo, lo que le daba identidad a la capilla del pueblo, etcétera, etcétera. Eso, claro, en Roma es como irse de Villaconejos a Nueva York. En Roma es otra historia, ahí trabaja para el gran sistema, y el gran sistema entonces era la iglesia, grandes producciones, grandes trabajos. Pero como una persona tan joven, porque yo sigo con la teoría del taller, el taller es una organización, como una persona tan joven es capaz de dirigir una expresión. Muchas veces discutimos en el arte si es una forma de expresarse o es un medio de comunicación. Para mí, cuando estaba en el imperio no es el arte tribal, el imperio, la iglesia, todo el poder de Roma en aquella época, y además un poder, diríamos, convulso. Usa la iconografía como si fuera, como ahora bomba atómica, no era tontería. Entonces, este hombre está en todo eso, pero al mismo tiempo él es capaz de lanzar una intensidad en su trabajo, oponiéndose, creo que a jefes muy pesados. Yo no me imagino tener al Papa o a un obispo dándome instrucciones, seguro que me tiraba. Pues esta es la parte, dijéramos también, interna de Caravaggio, que has lanzado una pregunta y yo siempre me la respondo por ahí. No sé si es una tesis razonable, pero... Sí, no, puede ser perfectamente. De hecho, hablan de su esquizofrenia en algunos autores, como también he comentado antes. ¿Vosotros qué decís en ese sentido? No está comprobado, ¿eh? Pero... No, yo pienso que estos personajes eran mucho al mito, a la leyenda y a muchas cosas que nos parecen evidentes en el siglo XXI, pero que ni lo eran entonces ni están demostradas. Son tesis que sirven mucho pues para el morbo, ¿no? Que vende, sigue vendiendo. Pero no es así desde el punto de vista de la historiografía, porque precisamente Caravaggio es el pintor del que más estudios se han realizado durante el siglo XX, del que más bibliografía podemos encontrar de un pintor del siglo XVII. Y mira que los hay como Velázquez y muchos otros, Rubens y tal, pero que no han generado la inquietud que ha generado en el mundo contemporáneo este artista, ¿no? Yo no sé muy bien qué hay de verdad en toda la leyenda de Caravaggio, porque hasta realmente cuando se empezó a investigar en serio, que fue a mediados del siglo XX, no se sabía prácticamente nada, ¿no?
Entonces, reducir por un cuadro que ha dibujado de un joven que parece una chica tocando el laúd, no sé, que era homosexual o cosas por el estilo, pues como que no, es decir, porque nosotros tenemos la visión ya deformada por toda la cultura que ha pasado a través de nuestros ojos y por el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Que nos hace dar por evidente que cualquier cosa alargada pues está simbolizando un falo y cosas por el estilo, ¿no? No es así, ¿eh? Yo lo he puesto en el ejemplo de los grifos. Hasta hace creo que 20 años o menos que salió el monomando, todos los grifos eran una cosa alargada con dos cosas redondas una a cada lado, y nadie tenía la sensación de que aquello fuera un símbolo fálico, cuando, no sé, dentro de 20 años quizás dijeron, en el siglo XX estaban todos salidos, porque fíjate, en todos los cuartos de baño, oye, es que la grifería siempre era de esta manera, ¿no? Y para nosotros no era nada erótico aquello, ¿no? Yo recuerdo los grifos de los lavabos de todas las casas eran más o menos repetían el mismo esquema y para nosotros no era nada erótico eso, ¿no? Entonces, Caravaggio pintando estas figuras, un joven con un gesto afeminado, con una rosa en el pelo y mordiéndole un lagarto en el dedo, ¿es síntoma de que era homosexual? Pues no. Es decir, no. Quizás ahora sí, si lo hiciera alguien, podría querer, digamos, expresar eso, ¿no? Pero en aquel momento yo no sé qué connotaciones tendría para él, digamos, ¿no? Igual que eso, todo el tema posterior de los asesinatos, de las persecuciones, de lo pendenciero y tal. Bueno, parece que sí que es verdad que era un señor que le gustaba vivir de noche, ¿no? Y entonces, pues nada, como dice un bolero, no, las rondas no son buenas, ¿no? Y entonces eso es lo que le pasó, me parece a mí, en este sentido, ¿no? Pero hay que ir más allá, ¿no? Hay que ver su pintura y ver el sentido de su pintura. Es decir, una persona verdaderamente funesta y un asesino y un pendenciero puede pintar esto. Es decir, porque hay una cosa en los cuadros de Caravaggio que a mí me ha llamado profundamente la atención, porque hay muchas dudas sobre las atribuciones, algunas, ¿no? Y, por ejemplo, el famoso Narciso, ¿no? No está la crítica unánime en que sea de Caravaggio. Pero es que resulta que tú te pones delante del Narciso y hay una inmanencia humana en ese cuadro, en esa obra, que la encuentras en el San Mateo, la encuentras en el San Pedro, que lo están levantando la cruz cabeza abajo, ¿no? Y luego hay otros cuadros que te enfrentas a ellos y ves un cuadro más o menos con la técnica de este hombre, que lo supo hacer bien, que está muy bien, que está muy correcto, que es excelente, un cuadro no excelente, pero no te produce esa inmanencia que parece que te está, que dialoga contigo visualmente, ¿no? Se ha metido en la función del arte. La función de... No, claro, es que realmente eso es lo que sigue llamando en el siglo XX la atención, ¿no? Cómo estas obras pueden producir semejante sensación de que te mete a ti mismo, ¿no? Allí, ¿no? En ese espectáculo, ¿no? Y además lo hace con la autenticidad de quien está diciendo una cosa que se la tiene que estar creyendo. No puede estar no creyéndosela y hacerla de esa manera, ¿no? De acuerdo, muy bien, muy interesante. ¿Quieres decir algo? Bueno, sí, con respecto al tema de Caravaggio, a la homosexualidad de Caravaggio. Bueno, hay un autor que se llama Creighton Gilbert que escribe un tratado sobre Caravaggio y dos cardenales en 1995 y demuestra con auténtica capacidad forense que las pruebas históricas de la homosexualidad de Caravaggio son claramente insostenibles. Hasta cierto punto es lógico, porque la homosexualidad en aquella época, haberla la había, pero estaba muy penada, y si no recuerdo mal, estaba penada hasta con el descuartizamiento. En uno de estos libros que tengo aquí se relata el descuartizamiento de una pareja. Y la verdad es que es espectacular, ¿no? O sea que le ataban 4 caballos, 2 a las piernas y 2 a los brazos,
y lo que quedaba del buen señor o de la buena señora era un tronco y una cabeza, que seguía viviendo, por supuesto, pero vamos, destrozado. Esa era la pena. Y si tenemos en cuenta que Caravaggio era un pendenciero y tenía 1.200 millones de enemigos, pues cualquiera de ellos le hubiera acusado de sodomía, seguro, y sabía que eso era su perdición, ¿no? Y nadie lo acusó de sodomía, absolutamente nadie. O sea que lo acusaron precisamente lo acusaron de otras cosas, ¿no? Uno de los grandes mosqueos y una de las grandes broncas que tuvo él fue precisamente por quitarle la señorita de compañía a uno de sus amigos, ¿no? O sea, una de las furcias que él utilizaba como modelo y que además pues salía con ella y tal, y se la beneficiaban. Y luego otra cosa muy interesante de Caravaggio, y por la que sabemos muchas cosas, muchísimas, es porque los sbirri eran la policía en la Roma de 1600, de 1500 y 1600, lo escribían todo. O sea, él tenía denuncias todos los días. Y entonces iban a los sbirri y le decían: el señor Caravaggio, pam, me ha hecho esto, tal, no sé qué, no sé cuánto, tal. Y esas denuncias se han conservado. Y este libro, por ejemplo, de Fritz Lander, que es un libro muy interesante, pues está absolutamente lleno de esas referencias. ¿Vale? O sea, él, por ejemplo, tiene una bronca en una posada porque el mesonero él le pide unas alcachofas y el mesonero le saca, creo que son 12 alcachofas, 6 que había hecho con aceite y otras 6 con mantequilla, ¿no? Y entonces él coge una, la prueba, ve que está con mantequilla y se le tira el plato a la cara y le abre la cabeza directamente. Y además le saca la espada y se lo iba a fundir, pero lo cogen los otros, ¿no? O sea que era un hombre muy pendenciero y que tenía la espada muy fácil siempre, ¿no? O sea que enemigos tenía muchísimos, con lo cual ese tema yo creo que lo hubiera llevado a la horca como mínimo, el tema de la homosexualidad. Y bueno, y es lo que he dicho antes, o sea, Caravaggio pinta lo que tiene al lado. ¿Qué es lo que tiene? Pues si tiene a Mario Minetti, que es un compañero suyo de estudio, pues lo pinta. Y si el Mario Minetti parece una mariquita, pues lo pinta como es, porque él no inventa nada, él pinta lo que ve. Y si luego él ya no se relaciona con chavales de 17 años, porque ya no tiene 17 años, pues pinta señores de 30 o de 20 y tantos, que en aquella época, pues un tío de 25, de 30 años, perfectamente parecería un abuelo ahora. O sea que eso es un poco la explicación. Y luego ya, y paso el micrófono, hay un cuadro que es el Martirio de San Mateo, que es tremendamente interesante, que también está en la capilla, creo que es en la capilla Contarelli o en la capilla Cesari, una de las dos. El caso es que hace pareja con la vocación de San Mateo. Y el martirio de San Mateo se produce cuando él está bautizando a unos catecúmenos y lo matan, ¿no? Entonces, hay ahí o sea, él lo rehace entero el cuadro, o sea, empieza a pintarlo y empieza a hacer una serie de arcos y de historias. Y lógicamente el tema de las arquitecturas no le gustan nada, él quiere, es la caja, ¿no? Quiere ver el espacio repleto, necesita meter a todos los personajes, cosa que luego, es curioso, cuando él sale huyendo de Roma y se va a Sicilia y después a Malta, hace todo lo contrario. Son fondos muy grandes y los personajes quedan reducidos a una parte, pero fondos enormes.
Estoy hablando del martirio de San Juan Bautista, por ejemplo, o la resurrección de Lázaro. Bueno, pues en el caso este es muy curioso porque es un cuadro muy controvertido, muy problemático. No lo entiendes hasta que no te das cuenta de que está él bautizando y uno de los catecúmenos, o sea, los catecúmenos eran de mentiras, eran asesinos a sueldo que aprovechan el bautismo que está dentro de la pila, porque ellos están como en un nivel inferior, y es porque se bautizaba en unas balsas que hacían así, entonces están dentro de la balsa y uno de ellos sale de la balsa con la espada y lo mata. Bueno, pues ese cuadro a mí me costó bastante interpretar y ver, ¿no? Era complicado, ¿vale? Bueno. Vale, gracias. Estamos situándonos en la época de 1600 a 1606, que es cuando pinta este cuadro de la vocación en San Mateo. Estamos hablando de los 27 años a los 33 años de edad, y ya de ahí pues él hace diferentes encargos religiosos con figuras grotescas, donde precisamente destacaba la muerte en figuras grotescas de marinos, decapitaciones y asesinatos. Y estas obras, naturalmente, para la gente romana, pues estaban un poquito violentas, sin el verdadero sentido de la doctrina católica, de manera que le hicieron rehacer algunas pinturas para que pues dejara de tener ese carácter tan violento, ese tipo de obras. Aquí dice que la esencia del problema consistía en que Caravaggio tenía una forma bastante explícita de representar el dramatismo, visto muchas veces como vulgar. Justo en este año surgió el primer gran escándalo de su carrera. Caravaggio debía pintar a San Mateo inspirado para inscribir su evangelio junto a un ángel que supuestamente le dictaría las divinas enseñanzas. Pero Caravaggio, joven y sin experiencia en trabajos religiosos, representó al santo como un hombre viejo, parecido a un jornalero, con la frente arrugada y sosteniendo torpemente el libro como si estuviese cansado. El ángel fue pintado como un adolescente, casi como el que llevaba a la mano el Mateo o al maestro que enseña a escribir al alumno, como era de esperarse. La obra fue rechazada por el clero y el pueblo por considerarla aún falta de respeto hacia el santo. Caravaggio debió pintarla de nuevo, ateniéndose a los cánones más ortodoxos de la pintura sacra. Es decir, que durante esta época tan gloriosa, pues él se excede en interpretaciones de lo que tiene a su alcance, pero parece ser que tiene una cierta inclinación por el dramatismo, tanto de la vida cotidiana, de los asesinatos, y él quiere reflejar esas cosas y transformarlas un poco en elementos religiosos, ¿no? Es un poco esa la idea que se desprende de aquí. Estamos hablando ya de los 33 años a los 36, donde ya pues esto realmente es la muerte de Caravaggio a los 36 años en el 1610. Son los últimos años donde, según dicen algunos autores, donde esta vida azarosa de riñas, de asesinatos o de diferentes asuntos que se escapan bastante de la imagen que se tiene normalmente de un artista como él, pues hacen que vaya en decadencia, que vaya olvidándose un poco de sus obras, hasta el punto de que desaparece inmediatamente, como luego vamos a analizar en cuanto a la repercusión que tiene la obra de Caravaggio. ¿Queréis decir algo más sobre la muerte, por ejemplo, que hay muchos aspectos ahí? Bueno, yo sobre la muerte antes de morir, porque muere por una enfermedad como se moría entonces y se está muriendo hasta mediados del siglo XX, le daba cualquier bicho y te moría porque no había remedio, ni antídoto, ni antibiótico. Entonces, a mí una de las obras que pinta antes de la huida es esta de la Virgen de los Palafreneros, que es Santana con la Virgen y el Niño, que es un cuadro gigantesco de casi 3 metros de altura por 2 y pico de ancho, que bueno, también es rechazado y se lo compra un cardenal. La representación que hace es verdaderamente prevelazqueña, ¿no? Porque ya habéis dicho al principio que era un poco
antítesis de verdad que yo no lo veo así, yo no lo veo tan así, ¿no? Porque hace verdaderamente un espacio prismático la donde las tres figuras, que además están desde el punto de vista de la religiosidad, de la ortodoxia, de la explicación, la escena lo explica muy bien, porque la Virgen está alimentando a un niño de unos 2 años, ¿no? Así, 2 años, que a la vez está pisando a una serpiente. María es la que pisa la serpiente y el niño está pisando encima del pie de María, ¿no? Y Santana los mira a los dos, ¿no? Mira esto que se está haciendo, esto es de una metáfora visual muy bonita, muy sencilla, muy fácil de entender por el pueblo, ¿no? Porque esto hace referencia al Génesis, cuando dice que la mujer te pisará la cabeza mientras tú intentas morderle, ¿no? El talón, ¿no? Pero quien verdaderamente no dice la mujer, sino la descendencia de la mujer, ¿no? Y eso se está refiriendo a quien sería el Mesías, y el cuadro lo hace con mucha simplicidad, o sea, Caravaggio lo explica con mucha simplicidad, y a la vez la luz que siempre viene, casi siempre en los cuadros de él, del lado izquierdo, superior, ahí me da la sensación que debía tener un estudio así, donde realmente la luz entrará de esa manera, pues te da una sensación de espacialidad, la obra tremenda, ¿no? Yo la segunda obra que vi en directo de Caravaggio fue La Virgen de Loreto. La Virgen de Loreto, que también está en Roma, en San Agustín, donde está la tumba de Santa Mónica, ahora me acuerdo, entrando a la izquierda, pues es una obra que cuando la ves enseguida te recuerda, hay algo que te parece velazqueño, ¿no? Y dices, bueno, a Barnalet, ¿no? Dices, ¿cómo puede ser? Porque en las ilustraciones no se ve. Tú ves en la ilustración el pie oscuro del peregrino, un marrón oscuro y ya está, que va. Aquello tiene casi la aprecias, cómo tiene la piel levantada de andar descalzo, un peregrino que además tal vez haya hecho la promesa de ir andando descalzo a ver a la Virgen, se encuentra con una señora que sale de un portal, que como alguien ha escrito alguna vez, parece pues eso, una señora romana con su niño saliendo de un portal, de una naturalidad asombrosa, ¿no? A mí este cuadro lo primero que hizo fue recordarme a Velázquez, y yo pensaba, Velázquez viendo esto, es decir, comprende muchas de las obras religiosas del principio de la obra de Velázquez, porque viendo esto Velázquez decía, bueno, o sea, te invitaba a pintar porque a la vez que lo veías muy real, lo veías muy fácil, ¿no? Es lo que le pasa luego a la pintura de Velázquez, que tú la ves ahora ilustrada y dices, oye, qué fácil, ¿no? Parece que con 2 pinceladas, oye, ahí te ha dado toda la expresión, la psicología de la persona y tal, ¿no? Yo creo que Caravaggio es el que realmente es inmediatamente anterior a toda la generación que nace en torno a 1600, donde está Zurbarán, Alonso Cano, etcétera, Velázquez, bueno, está también Rembrandt, y muchos otros, que son artistas fabulosos, pero que no hubiesen podido hacer lo que hicieron, dar un pasito más, si no hubiese sido por este precursor. Es verdad que también tenemos a los Bassano, que en Roma están haciendo una obra de muchísima calidad para Roma, ellos son de Venecia, pero bueno, también trabajan para Roma, también para Madrid, y que hacen obras excelentes. En el mismo San Luis de los Franceses podemos ver la obra de Altar Mayor, que me parece que es lo mejor que he visto yo de un Bassano, que es verdaderamente increíble, y que ellos también intentan ser muy realistas, son muy sueltos, también tienen un algo del tenebrismo, porque ocurre una cosa en ese momento. En ese momento yo creo que Europa, toda la historia de Europa va un poco a unísono, ¿no? Y entonces, igual que en la época de los impresionistas, nos miramos mucho a París, pero si vemos lo que ocurre en Italia con los Machiavelli, vemos lo que ocurre en España, ¿no? Vemos lo que ocurre con Pinaza en Valencia, que no han ido a París y que están haciendo una pintura con unos intereses concretos sobre la luz. Hay unas inquietudes en cada momento, ¿no? En ese momento estaba la inquietud esta de ese dramatismo, que en España tenemos a Navarrete el Mudo, que hace un cuadro que dice, bueno, este hombre cómo puede ser que haga un tenebrismo ya, ¿no?
No, pero es que luego tienes también el caso de este catalán que vive en Valencia, Ribalta, que dices, bueno, pues es que hay obras que son incluso anteriores, ¿no?, a que podía llegar una copia de Caravaggio a Valencia, ¿no? Y este hombre, además por la sutileza que tiene, el San Bernardo del Prado, abrazando a Cristo, es otra manera de ver también la misma cosa, ¿no? Que no se ha estudiado suficiente por dónde viene toda la evolución de esto del tenebrismo, de toda esta escuela aquí en España. Exacto. Bueno, sobre la muerte creo que Pepe quería ilustrarnos especialmente. Bueno, es que lo más interesante de Caravaggio, de la figura de Caravaggio, es precisamente sus últimos momentos, ¿no? Caravaggio se tiene que huir de Roma, sale pitando, pasa por Nápoles, luego se va a Sicilia, donde pinta una serie de cuadros, pero se siente bastante agobiado. Posiblemente lo perseguían y bueno, pues él se veía ya degollado, porque los crímenes se pagaban con la degollación. Entonces él coge y se mete en una especie de esquife y salta a Malta. En Malta se hace bastante amigo del gran maestre de la Orden de Malta y pinta un cuadro que es la degollación de San Juan Bautista. Es el único cuadro que está firmado por Miguel Ángel Caravaggio, el único, y además está firmado de una manera bastante dramática. Y el cuadro es muy dramático, o sea, en una primera vista a lo mejor no te haces un cargo de toda la carga dramática que llevan. Está la hija de la que danza para Herodes, que es la que la madre le dice que lo que quería era la cabeza de San Juan Bautista. Está con una especie de cofaina para recoger la cabeza. Han bajado a las mazmorras y ahí en las mazmorras está el verdugo que le ha seccionado la cabeza a San Juan Bautista, pero no ha acabado de seccionarla del todo. Y ahí está el tema dramático, ¿no? Se está sacando el cuchillo de la parte de atrás, el cuchillo que llevaban, para acabar de aserrar, como si dijéramos, el cuello de San Juan Bautista. De la sangre que sale del cuello, él coge y firma Miguel Ángel Caravaggio, Miguel Ángel Merisi, firma él. Bien, el caso es que el cuadro gusta muchísimo al gran maestre en La Valeta, que es en el castillo de La Valeta, y lo hacen caballero de la Orden de Malta a Caravaggio. Pero como Caravaggio, ya lo hemos dicho, era un pendenciero de mucho cuidado, organiza una trifulca de un par de narices y consigue que lo condenen a muerte allí y lo meten en unas mazmorras y lo tienen una temporadita en las mazmorras hasta que no se sabe cómo. Eso sí que es un misterio, porque de esas mazmorras no había salido nunca nadie. Él consigue escaparse, posiblemente porque alguien le echaría una mano para escapar, y él escapa y vuelve otra vez a Sicilia, y de Sicilia empieza un recorrido, porque parece ser que le había llegado la orden de que el Papa le había perdonado la vida, entonces podía volver tranquilamente a Roma. Él se dedica a pintar una serie de cuadros que envía al Papa para hacerle un poquito la pelota y para que le perdone la vida, y entonces se embarca en una goleta, y esa goleta para en Porto Ercole. Baja de la goleta y allí en Porto Ercole lo detienen. Lo confunden con alguien que no se sabe quién era, y lo detienen y lo tienen 3 días incomunicado.
El caso es que mientras él está incomunicado ahí en la cárcel, la goleta parte con todos sus cuadros y con todo parte hacia su destino, posiblemente Nápoles o... Total, que él cuando sale de la cárcel y ve que la goleta se ha ido, empieza a andar por la playa, posiblemente un golpe de calor es lo que lo acabe de rematar, y muere allí en las playas de Porto del Cole. Últimamente parece ser que allí se han encontrado unos restos en unas fosas comunes y posiblemente sean de Caravaggio, posiblemente. Hay una serie de teorías que podrían demostrar que eran de él. Él antes había recibido una paliza de lo que iba a ser luego la mafia, o sea, ya se estaba allí generando el invento. El caso es que le habían contratado a una serie de sicarios y le pegaron una paliza que casi lo matan. Estuvo bastante tiempo bastante fastidiado. Muy bien, muchas gracias. Lamento que está mal de la voz. Pues pasamos entonces ya a un aspecto que sería la segunda parte de la historia, sería el Caravaggio como artista. Vamos a ver la repercusión que tuvo en su obra. Hemos hablado un poquito también de ella a lo largo de la historia, de su vida, pero vamos a centrarnos ahora un poco más en los aspectos puramente artísticos de Caravaggio, porque según diferentes autores pues lo sitúan como el nacimiento del barroco, es decir, es el comienzo de un tipo de pintura donde hay una gran cantidad de detalles y de elementos que componen cada una de sus obras. Y bueno, pues a partir de ahí hay mucho que hablar. Luego las escuelas que también se han apuntado antes en cuanto a los seguidores, los llamados caravallistas, que también ha habido muchos a lo largo de la historia. Y bueno, pues veremos incluso la repercusión en la pintura moderna, incluso en el cine, en España, todo ese tipo de cosas. Ferran, tenías una teoría interesante ahí para aplicar esto a... Mira, se me quedaba de caballo, una parte y la otra. Efectivamente. Pues la comento. Sí, una cosa, lo hemos dicho varias veces, es la composición en la caja y la luz del mismo lado. Yo tengo una teoría, no sé el año exacto, pero había mucha convivencia entre los que hacían los colores y los alquimistas, que era una especie de ciencia que estaban buscando la piedra filosofal, pero bueno, también tenían funciones de farmacéuticos, químicos, y ayudaban, y se llevaban bien con los pintores por el tema de generar pigmentos. Por el comercio que hubo, sobre todo el 15, el 16, sobre todo con China, yo creo que aquí ya llegaron las cajas oscuras, que es una revolución técnica muy importante frente al Renacimiento. Si habéis visto, en las pelis de Leonardo y eso se les ve a los renacentistas con... Bueno, la perspectiva la descubrieron ellos, que ya tocaba, pero se les ve pintando ellos ponían un cristal cuadriculado y la imagen que iban a copiar estaba al fondo y tenían el lienzo cuadriculado y su forma de encajar, claro, por requerimientos de mercado tenía que ser rápida, entonces el cambio que hay, que además cambia también con técnicas mucho más rápidas, como es el óleo, mucho más eficaces, es que se empieza a introducir la caja negra. La caja negra, que es que los pintores desde 1600 y pico, lo que hacían era ponían una imagen con la misma luz, en un espejo, lo que es una cámara de fotos, la habitación a oscura, sí, la cámara oscura, y entonces con un prisma proyectaban en el lienzo. Claro, eso es muy eficaz y por la calidad de luz que había entonces para las caras. Y si os dais cuenta, la diferencia entre los talleres anteriores a Caravaggio y los posteriores es que esto se empieza a hacer ya de uso común. Era una tecnología, y como toda tecnología, primero estaba al alcance de muy poquitos, el que la tenía, y por eso cuando sale de Roma, que me ha hecho gracia, se queda sin cámara oscura el hombre y tiene que pintar paisajes abiertos y todo porque ya no puede enfocar tanto el detalle ahí. Y esto era un juego, porque me venía para inflexión de decir, bueno, técnicamente era un apunte, que creo que no tengo datos, porque ningún autor ha investigado eso, están locos de investigar si era homosexual por los huesos, pienso que es perder el tiempo, pero me ha dicho, oye, ¿tenía cámara oscura o no? Entonces yo creo que la tenía. Siempre la luz del mismo lado, el fondo oscuro, y el encaje tipo caja es lo que te da la cámara oscura.
Otra cosa suya, la intensidad. Un tío joven a esa edad, con esa intensidad vital, con últimas tecnologías, yo creo que sería una buena entrada. Decir, yo creo que el resumen de la vida de este hombre es la intensidad, ¿no? A la bestia. Se murió, yo qué sé, de mala manera también, digo, no se habrá muerto tranquilo en la cama, que mal. Pues un poco jugando, pienso que Caravaggio en definitiva era una persona muy joven, que había tenido una formación de impacto, de lo que ahora se llama I+D+I, en unos talleres privilegiados en medio del imperio, como en la ciudad de Roma, y que lo único que hizo fue vivirlo con mucha intensidad durante muy pocos años y en su juventud. Eso, pues, no sé, de alguna forma es un poco lo que ha transmitido. Y luego, claro, el discurso que creó, porque todas estas... Yo creo que estas composiciones manieristas, ¿no? Lo que mandaba la Iglesia, de la Virgen pisando, la Virgen pisando la serpiente, el niño pisando... Todo esto eso lo copiaban, y durante la primera época yo lo noto mucho. Tú ves a un cuadro cristiano, ves la composición y dices, la de este. O sea, copiaban las composiciones y solo se trabajaba los caretos, porque era muy buen retratista. Entonces, claro, generaba unas composiciones con una intensidad tan bestial que a la gente le extrañaba. Pero fue un juego técnico, pero lo que sí que hay que agradecerle a esta figura es la intensidad. Y la intensidad se ha copiado. O sea, el Baco de Velázquez se clavaba. O sea, se copiaban como locos, como hacemos ahora. Mira, que han hecho esto, no sé qué en Nueva York, pues yo lo hago aquí en Valencia. Pues hacían lo mismo. Pero era un tío, yo sigo siempre defendiendo que un tío de 30 años, un 10. Yo qué sé, a veces perdonas cualquier aberración personal a alguien que aporta algo socialmente, y creo que este hombre aportó mucho. Hombre, los borrachos de Velázquez evidentemente hacen una referencia a Medici, porque viajó precisamente, Velázquez viajó a Roma y entonces pudo verlo y trajo a su pintura pues esta novedad que luego muchos otros la tomaron de él. Pero yo no se me había ocurrido pensar que tenía la cámara oscura, pero pienso que sí, que es verdad, porque realmente, es decir, tanta realidad, digamos, es un poquito lo que pasa con Vermeer, ¿no? Vermeer, pues lo que pasa es que él, en la técnica que utiliza Miguel Ángel Caravaggio, pues lo que hace es pintar haciendo primero, en lugar de un dibujo, rasguños con el mango del pincel, se cree, que indicaba la composición general, ¿no? De forma que los ojos normalmente le salían desencajados, uno un poquito más alto que el otro, lo que debiera, porque no había dibujado previamente, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que una pintura con tanta exactitud no la hubiera dibujado previamente? Bueno, los especialistas dicen eso, que no la habían dibujado previamente. No había bocetos siquiera, ni proyectaban. Proyectaba, bueno, pero la cámara oscura no puede proyectar nada más que en un cuadro pequeño. Por eso la obra de Vermeer más buena es cuadritos de como mucho de DIN-A4, porque la hilandera, esta dancajera de Vermeer, es un DIN-A4 prácticamente, ¿no? Entonces lo ponía allí en la misma cámara oscura y allí mismo silueteaba, ¿no? Pero claro, ya meterte en obras de 3 metros tienes que haber hecho por lo menos un boceto, ¿no? Alguna cosa, cuadricularlo como hacían los de la época, pero no se ha encontrado nada de esto. Y en cambio, cuando hacen las radiografías, que tú te lo sabrás mejor, pues se ven los rasguños de estos por donde habían de ir las figuras, unos rasguños muy generales que lo que hacían era graciar la imprimación, levantarlo un poquito para guiarle. Pero, bueno, pues ahí está un poco para investigar todo este tema, a ver cómo él llegaba realmente. Yo he sostenido siempre que si Vermeer hubiese vivido ahora, y pienso que ahora es igual, hubiese utilizado la fotografía como referente, ¿no? Porque todo esto, la cámara oscura, como la fotografía, como lo que se te ocurra, como la infografía o lo que sea, es decir, si el artista no tiene una referencia del natural, si él no ha vivido, visualizado lo que está pintando, pues al final, pues si es una fotografía, copia la fotografía, ¿no? Y la obra no tiene calidad. Es decir,
Ahora, por ejemplo, estamos en un momento, en 2013, en un momento en el que mucha gente joven está utilizando pues este estilo de pintura fotográfica, ¿no? Pero muchos de ellos lo que hacen es copiar fotografía, ¿no? Incluso con técnicas sueltas y así, ¿no? Y entonces al final no te da nada más que la sensación de que es una fotografía hecha con otro recurso, ¿no? Pero esa pictoricidad que tiene Caravaggio, como la misma que luego tuvo Vermeer, o que Velázquez mismo la tiene, ¿no? Esa simplicidad en las formas, con la pincelada, la soltura, todo eso, pues o lo has vivido o es imposible. Muy bien. Estamos ya en el final de casi de la tertulia. Realmente ha sido apasionante porque Caravaggio realmente nos ha invadido las horas de la hora y media que llevamos ya hablando sobre la tertulia de su nombre. Y aún nos quedaría para hablar un poquito más, porque Pepe, ¿quieres decir algo más para terminar? Yo diría un par de cosas sobre la técnica y algunos elementos formales de los cuadros de Caravaggio, ¿no? Lo primero es que Caravaggio tiene una vida tan movida que era difícil que tuviera un estudio permanente. O sea, él hoy pintaba en una casa de 2 pisos, en medio del Trastevere, o al lado del Campo de Marcio, que igual pues estaba pintando en el estudio de un compañero, o de tú a saber. Luego cuando sale fuera, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? O sea, así como en Velázquez o en cualquier pintor sabes que tenía un estudio, que tenía una serie de ayudantes, que tenía tal, que tenía igual, en Caravaggio no, eso no. O sea, ese método no está ahí, ¿no? Y luego hay otra cosa muy curiosa en Caravaggio, que es él pinta, y en sus composiciones, en muchas de ellas, siempre deja las cosas en equilibrio. Eso es un hecho pues que la verdad es que no se sabe muy bien por qué, ¿no? Pero cuando está pintando el cesto de flores y frutas, ese cesto hay una parte que está fuera de la mesa. Es que cuando está pintando a San Mateo, está pintándolo y hay una pata de la silla donde él está arrodillado, que está fuera de la tarima. Es que empiezas a fijarte en composiciones de Caravaggio y te encuentras con ese elemento en muchas de ellas, ¿no? Y es una cosa que llama la atención. Muy bien, muchas gracias. Pues ya pasamos a recomendaros una serie de eventos culturales por parte de nuestros tertulianos, que es ya el final de la tertulia. Empezamos con Ferran Codonyer. Estamos preparando, tengo unos 2000 y pico seguidores en Facebook, pero hay unos 200 y pico que son pintores, ¿no? Entonces estamos generando un club que va a ir muy bien también con la asociación, si os queréis ayudar, si nos queréis echar una mano, que es que volvemos otra vez todos a la obra seriada. Yo por formación, cuando terminé de estudiar, yo hice grabado, porque pensaba que el futuro estaba en la obra seriada, porque la veo más popular, más al alcance de todo el mundo. Y luego con los 80 eso se vino abajo. Yo estaba en la época de Genovés, Canoa, los Crónicas, serigrafías, y eso siempre me parecía apasionante. Bueno, pues ahora, gracias a todo esto de la multimedia, del Facebook, pues juntamos obras de unos 40 países, 21 pintores fijos y unos 60 flotantes, y queremos generar un espacio. Han empezado en Berlín y ahora tengo 2 amigos que lo están montando en Nueva York, en Chelsea. Y yo digo, pues yo ahora estoy por Valencia, lo voy a mover por ahí. Entonces es obra seriada, pero claro, son monográficos, a lo mejor es un tema por lo que se está haciendo ahora en Berlín, lo que se está haciendo ahora, y siempre este grupo tiene un poco de connotación infográfica, ¿no? Tampoco es pintura al uso, pero vale, es un tema interesante y lo voy a empezar a mover pues ahora este mes de marzo, ¿no? Entonces está abierto a todos los locales que puedan, oye, pues yo quiero una colección de lo que están haciendo los checos ahora, pues yo quiero saber lo que están haciendo en Berlín. Todo está, y generar una rotación,
Y bueno, y los artistas, yo ahora lo voy a ir poniendo en el Facebook, los artistas que participan. ¿Te acuerdas aquello de Linares? Si puedes contar algo. Sí. Bueno, Algo de Linares. fue una iniciativa... Parecida a aquella. Sí, pero claro, ya con obra estable, que la gente la puede adquirir y... Claro. Es que eso es un tema muy largo, ¿eh? No tenemos casi tiempo, vale. Quedan 4 minutos. A ver, Pere. Bueno, yo la otra vez en el otro debate recomendé el libro de Caravaggio de Helen Landon. Esta vez os voy a recomendar el de Andrew Graham Dixon, que me parece un libro que tiene una primera parte más flojita, de la editorial, es que no, Taurus, editorial Taurus. La primera parte es un poquito flojita, se ve que paró de escribirlo durante 10 años, pero se ve que cuando retomó el libro lo retomó con un impulso, con unas ganas brutales, porque es que es espectacular, O sea, la segunda parte del libro es espectacular. Bien, muchas gracias, Jesús Manuel. Pues yo vuelvo con Pinazo, que todavía está en el Museo de Bellas Artes de Valencia, pero le recomiendo a cualquiera, esté en la ciudad que esté, pues que se pase por su museo. En todas las ciudades tenemos un museo, en Europa por lo menos, donde se puede apreciar pinturas que hacen referencia a Caravaggio y que den un poquito la vuelta sobre lo que se hacía en el siglo XVII y, bueno, que se intente pensar cómo verdaderamente pues todo aquello fue realmente una revolución sobre lo que se hacía en el siglo anterior. Muy bien, muchas gracias. Pues para terminar, yo os recomendaría un cursillo de serigrafía artística que estamos organizando en la sede de la Asociación Culturarte, que será los sábados 16, 23 de febrero y el 2 de marzo, de 6 a 8 y de 11 a 2. Y también la clausura de mi exposición en ese mismo espacio, que será el 1 de febrero, también de 6 a 10, en la calle del Mar, 25, edificio 4, puerta 3. También os recomiendo el blog de la Asociación Culturarte, asociacionculturarte.wordpress.com, con los estatutos, la web de los socios, formatos de socio, próximos proyectos y eventos, acuerdos con empresas, etcétera. Las tertulias culturales se está pasando a texto para ser publicadas en un libro próximamente a la venta. Tenemos una página de fans también de la asociación y de la radio culturarte.wordpress, donde se están emitiendo varios programas en formato podcast, con entrevistas, directos y homenajes a diferentes artistas. Ahí podéis dejar comentarios y fotos. Si queréis contactar con nosotros, participar como tertulianos o sugerirnos temas para próximas tertulias, la dirección de correo electrónico es culturartetv@gmail.com y el blog para escuchar esta tertulia y las anteriores, que ya son 32, pues es el de culturarte.wordpress.com. La próxima tertulia será el 20 de febrero de 2013 sobre el tema de Henri Matisse en el UBI Café de Ruzafa. Para tener más información, visitar y suscribiros al blog de la asociación, asociacionculturarte.wordpress, repito, con los estatutos y demás. Y también a los que estáis aquí presentes, pues si queréis recibir información de nuestras actividades, haceros socios, podéis dejar vuestro correo electrónico en la hoja amarilla que tenéis aquí en la mesa y aparte coger tarjetas de la asociación. Sin más, os saludo desde el Bibliocafé en Valencia, España, que agradecemos esta primera tertulia y muchas gracias por esta acogida. Y os esperamos en la próxima tertulia a todos los asistentes. Que seáis felices y chao.